Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como necesitó. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a sus pasos tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos desde la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como un vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, y diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, te damos gracias porque hoy nos concedes, en la comunión de los santos, proclamar tu gloriosa majestad. Señor, porque hoy nos prometes dar testimonio al mundo de lo que para nosotros significa conmemorar esta semana gloriosa que comienza, con la cual hemos de conmemorar el momento aquel en que nuestro Señor manifestó su autoridad y que muchos no pudieron ver, pero que esta es real, y que ha concluido con la ascensión de nuestro Señor allí a tu derecha, desde donde gobierna el mundo y desde donde vendrá por segunda vez por su iglesia. Señor, queremos pedirte que al ser proclamado tu poderoso evangelio, tengas misericordia de aquellos, Señor, de aquellos tus elegidos, que aún, Señor, no han sido tocados por tu poderosa palabra y por tu Espíritu Santo. Queremos pedirte que aquellos, Señor, cuya fe se ha entibiado, cuya fe se ha enfriado, hoy al recordar, Señor, el alto precio de nuestra salvación, vuelvan a su primer amor. Señor, que aquellos en tu gracia que nos has traído por los caminos de la fe,
nuestros compromisos, Señor, se vean refrendados. Nuestra fe se vea fortalecida. En Jesús oramos. Amén. Hoy iniciamos, hermanos, una conmemoración muy importante para el pueblo del Señor, la que llamamos Semana Santa, o que llamamos Semana Mayor. Ustedes ven aquí 2 palmas. Espero que no piensen que nos hemos vuelto fanáticos o idólatras. De ninguna manera. Solo estamos conmemorando un hecho y trayéndolo a nuestra memoria. Aún la Iglesia papista, oficialmente en su doctrina, menciona lo que estas palmas para ellos significan: compromiso con Jesucristo. Lamentablemente, la tradición y la ignorancia en muchos casos ha sobrepasado a la doctrina. Por un lado, la tradición, muchas gracias, le ha dado tintes fetichistas a estas palmas. Algunos los ponen detrás de la puerta para alejar a los malos espíritus o cosas por el estilo. Por ignorancia, por otro lado, en algunas iglesias evangélicas piensan que esto no es nuestro. Y hermanos, es precisamente por ese gran abismo de la amnesia o de la ignorancia histórica. Y eso es lo que nosotros queremos entonces hacer: poner las cosas en su sitio. ¿Qué sucedió aquel día? Hoy vemos, cuando salimos, aquí casi no es visto, pero cuando salimos a provincia, en los cerros, Cristo Rey. Pero dice el Señor: si soy rey, ¿dónde está? ¿Sí? Mi gloria. ¿Dónde está la pleitesía que le debemos dar a Dios? Decir que Jesús es rey no es una mera utopía. Y este pasaje nos va a llevar a entenderlo. Situémonos un momento con aquellos hombres, con aquellas mujeres, vestidos sí de manera distinta a la que hoy acostumbramos nosotros, pero igual con corazón, con emociones, con sentimientos, con preocupaciones, como usted y como yo. Era un domingo por la mañana. No existía la palabra domingo, por supuesto, en aquel entonces. Esta palabra surgió después. Como nos lo narra el Evangelio, Jesús se acercaba a Jerusalén y estaba por entrar a la ciudad. Los caminos estaban llenos de gente, porque se acercaba una gran fiesta, la fiesta de la Pascua, la cual conmemoraba la liberación de Israel del yugo de Egipto. Entre las multitudes que se encontraban ahí, había gente de Galilea, la parte norte de Israel, donde conocían a él y también sus milagros. El milagro de Jericó, por ejemplo, también había levantado entusiasmo. ¿Recuerdan? La vista al ciego. Había mucha inquietud sobre lo que haría y sobre lo que pasaría. Históricamente, Israel sufría bajo el yugo de los romanos y ellos deseaban sacudirse ese yugo. Jesús, por otra parte, él sabía que este sería su último viaje a Jerusalén. Ya había ido y había venido,
pero este sería el último. Él sabía que entraría a la ciudad para sufrir ahí. Se lo había dicho a sus discípulos, pero no le habían entendido. Pero antes de entrar allí, él quería dejar claro una cosa. Quería darle a conocer a Israel quién realmente era él. Ese era el propósito. Él era el rey de Israel. Y no importa, o no importaba cuán equivocados estuvieran las multitudes y aún sus mismos discípulos en cuanto a su carácter de reinado. Ellos esperaban un Macabeo tal vez, que los comandara y que los dirigiera para expulsar definitivamente a los romanos de sus tierras. No era este el propósito, sin embargo la gente debería verle reclamar ese honor para sí mismo. Él es el verdadero rey. Él es el verdadero juez. Él tiene la verdadera autoridad. Y no de aquellos que solo saben tronar los dedos y decir, tengo el poder para sacarte de la cárcel o para meterte de la cárcel. No pueden entender que es un poder derivado, que es un poder delegado. Primeramente por el pueblo, pero también lo es por Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y piensan que nunca van a dar cuentas, pero Dios en su providencia hace que los acontecimientos de tal manera se vayan concatenando que finalmente Dios les ajusta las cuentas. No conozco hasta ahorita uno que haya salido librado. Así que cuando llegaron al monte de los olivos, cerca de Betfagé, ordenó a 2 de sus discípulos que entraran a la aldea y trajeran un pollino que estaba al lado del camino. Él sabía esto, exactamente dónde estaba el pollino, porque el Espíritu de Dios le guiaba. Si alguien les preguntaba, les había dicho, deberían de responder que el Señor lo necesitaba y se lo entregarían inmediatamente. Es evidente que el dueño del animal también creía en Cristo. Los discípulos encontraron todo tal como el Señor había dicho y volvieron con el pollino. ¿Qué significado tenía todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que ver, hermanos? 3 cosas. Primero, el significado profético de la entrada triunfal. ¿Hacia dónde apuntaba? ¿Qué es lo que realmente quería el Señor mostrar con esa entrada a Jerusalén? Ahora los discípulos se dieron cuenta que Él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Se dieron cuenta que Él se iba a declarar como rey, se iba a revelar como rey. Ellos lo ansiaban, ellos lo esperaban y aún lo instigaban a ello. Ahora, Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, estaba alimentando ese deseo en ellos. Ellos no veían su entrada al reino con el Padre. Ellos solo sabían que se iban a liberar, ¿sí? Se le iban a liberar de una nación opresora, que no iban a tener que pagar tributos, que no iban a tener que entregar todo el resultado de su cosecha a un gobierno opresor, y eso les daba alegría. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que ha de sentir el preso cuando le dicen vas a salir libre? Y cuando le dan la fecha, digo, ¿con qué ansiedad al estar esperando, ha de estar contando esos días? Ellos veían eso, su libertad, que pronto sería
para ellos una realidad. No podían entender que nuestra vida va más allá de carne y huesos, que somos más que ojos, que somos más que pelo. Nuestra vida es trascendente, nuestra vida tiene significado, nuestra vida no termina en la tumba, nuestra vida no termina con una enfermedad. Pero ellos no podían ver eso. Simplemente, quizá diríamos, ahorita tengo hambre y quiero un bolillo y no me importa de qué esté lleno. No, sí, tendría que ser por lo menos de carnitas, ¿verdad? Bueno, realmente Jesús quería lo mismo. Quería la libertad de su pueblo, ¿sí? Pero quería que su pueblo experimentara una libertad permanente. Él quería así eso, pero de una manera distinta de la que pensaban los discípulos. Echaron sus ropas sobre el animal, sentaron a Jesús encima. Este era símbolo de realeza. Cuando un rey abdicaba su trono y se lo daba a su hijo, véase Salomón por ejemplo, traían entonces el animal, ponían los vestidos encima y lo sentaban arriba. Esto era parte de mostrar su dignidad. ¿Se acuerdan también del pasaje de Mardoqueo? ¿Qué se haría con aquel hombre con el cual quiero recompensar? Ah, pues yo tomaría las mejores ropas y lo montaría y lo llevaría por aquí y que todos vieran. ¿Se acuerdan? Pues esta imagen entonces era lo que quería que el pueblo viera realmente. La realeza de el Mesías. En ese momento, la multitud fue sacudida emocionalmente, porque su rey había venido, porque ellos tendrían rey. No sé qué pasaría el 7 de julio, hermanos. No estoy hablando del partido de la selección, ya sabemos que va a perder. No, hermano, nosotros no creemos en eso. Por ahí escuché y dice, ya no les echen la sal. Nosotros por supuesto que no creemos en nada de eso. Pero ¿qué pasaría si ganara su candidato, que yo no sé cuál va a ser? O su partido, ¿sí? ¿Qué pasaría, hermanos? Porque usted tiene esperanzas. Si usted va a votar por esperanzas, hermanos, ¿sí? Bueno, que después lo desengañan, pues es otra cosa, ¿no? Pero ilusiones seguimos teniendo. Ahora este pueblo iba a tener su propio rey. Entonces era un sacudimiento emocional, hermanos. Lo mismo sienten los jóvenes, las señoritas, cuando pasan sus artistas, ¿sí? Nomás los ven y, híjoles, hasta histéricos. No, los hombres no se pueden poner histéricos. Las mujeres, histéricas, ¿sí? ¿Sí? Porque su significado etimológico es distinto, ¿sí? Bueno, pues como sea, no todos nos emocionamos, etcétera. Sí, hermanos, yo no sé, yo soy de este planeta, no sé ustedes. Pero cuando una emoción de este tamaño viene, hasta el cuero se le pone uno chinito, ¿o no? Digo, los que son de este planeta, por supuesto. Entonces, cuando son sacudidas esas emociones, hermanos, esto es lo que pasó con Israel. Iban a tener su propio rey, que hacía mucho ellos no sabían lo que era eso. Vieron lo que pasaba, se dieron cuenta de que ahora Jesús, Él, se iba a proclamar rey. Entonces la multitud también empezó a tender sus ropas o ramas de los árboles al camino delante de Jesús, alabando a Dios por todas las maravillas que le habían visto hacer, y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Vean, hermanos, ¿sí? Lo primero, el Rey que viene en el nombre del Señor. No el que se autoproclama,
no el que se autoelige y que compra votos para poder llegar ahí. El que viene en el nombre del Señor. El que hace las cosas por el contrario, lo contrario a bendito, pues ese es su calificativo, hermanos. No lo digo en voz alta porque a lo mejor después, quién sabe. Así de sencillo es, hermano. Si no es bendito, es maldito. Paz en los cielos y gloria en las alturas. Oiga, ¿no les suena raro esto? ¿No han escuchado esta frase en alguna otra parte? ¿No la recuerdan? ¿Eh? El nacimiento de Cristo. En el nacimiento de Cristo. En el nacimiento de Cristo. Era como si ahora estuviese apoderándose del himno que los ángeles entonaron cuando Él nació. Esta fue el canto de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. ¿Sí? En la tierra paz. Bueno, han tergiversado el versículo. A los hombres de buena voluntad. No, el hombre no tiene buena voluntad, hermanos. Así no dice el original griego. ¿Sí? No, el original dice paz, que es una paz que viene de arriba, que solo Dios la puede dar. Y es una manifestación de la voluntad de Dios para con los hombres. ¿Sí? Es la buena voluntad de Dios. Ahora entonces, habría una reconciliación entre el cielo y la tierra contaminada por el pecado, el cielo donde toda es santidad, en donde dice Apocalipsis, nada inmundo entrará. Ahora había una conexión. Ahora nuestras oraciones pueden llegar al trono mismo, porque todo lo que pidiereis en mi nombre, dijo Jesús, yo os lo daré. Por eso entonces podría haber paz, porque había venido el rey prometido. David, Salomón, todos ellos, sí, en un momento dado fueron reyes que salvaron al pueblo, pero solo eran tipos de Cristo. Aquí era el cumplimiento de todas las promesas que venían desde el Antiguo Testamento. Ahora llegaba el verdadero rey. No obstante, este no era el cumplimiento final. Muchos en la multitud, en verdad, que no los conocían. Como en los mítines. Algunos solo van por la torta o por la gorra con la marca del PRD o del PRI. ¿Sí? Pero no sabían ni a qué iban. Sus gritos de gozo no eran más que excitaban una excitación causada por los milagros. Pero no era un reconocimiento en fe de Jesús como su Redentor. Pero aún así, Dios en Jesús permitió todo ese júbilo. Para Él esto era una profecía. Esto es lo que debemos de ver. ¿Qué significado tenía la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Una profecía de su entrada triunfal nuevamente al cielo, de donde había salido, de donde había venido, ahora volvía. ¿Cómo se espera a un magnate, a un presidente cuando llega? Con cañonazos, con himnos, con bandas de guerra. Ahora el rey regresaba a su trono, a tomar su lugar, júbilo. Si eso sucede, como dice la Escritura, con cada pecador que se convierte, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hay cuando un pecador se convierte? Pero como dice, los ángeles, ¿sí? Cada vez que un pecador se convierte y dice, sí, Señor Jesús, creo en ti, hay gozo en los cielos expresado con los ángeles. Pues esto apuntaba, esa era la profecía de su entrada gloriosa nuevamente a su trono, ¿sí? A su trono, y hacia allí Él volvía.
Así que, hermanos, entonces, a través de todos los siglos, hay una procesión festiva alrededor de Cristo. Y la pregunta es para nosotros y para todos. ¿Hemos sido solo sacudidos como en el emocionalismo? Miren, pronto los medios nos van a saturar con el evento de Iztapalapa, hermanos. Y vea usted a esa gente, de veras son sinceros, hermanos. Ninguno de nosotros pensaría que son hipócritas. Se les salen las lágrimas, y cuando uno ve a estos hombres, ¿no?, con esa entrega, o esos, no se llaman, no sé cómo se llaman, que hacen en Tasco, por ejemplo, con los nopales, no son nopales, no son unas cosas así, los encruzados, todas esas cosas, hermanos, ciertamente, sí, pero son excitaciones emocionales, una explotación pecaminosa, hermanos, de las emociones. Una manipulación de esas emociones. Y eso es lo que pasó con esas multitudes. Porque esas multitudes después dejarían solo al maestro. Esas multitudes serían las mismas que después gritarían: crucifícale. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Suéltanos a Barrabás. Solo sus discípulos se quedaron, no, se escondieron. Ni siquiera ellos, ¿sí?, lo dejaron solo. Por eso es esta pregunta, hermanos, directa para usted y para mí. ¿Estamos nosotros entre aquella multitud que grita de gozo o de emoción solamente? Quiera Dios que no solamente sea un arrebato emocional milagrero, sino una verdadera fe en el Rey de Israel. Hacia allá tenemos que ver el significado profético de la entrada a Jerusalén, el regreso de Jesús a su trono a la diestra del Padre. Pero también su entrada era una profecía de su autoridad soberana. No todo era alegría, ustedes lo leyeron, lo acabamos de leer. Había algunos amargados ahí, siempre los hay, ¿sí? Permanecían callados. Estos eran los fariseos. Y pensaban: híjoles, miren nada más cuántos votos se nos están yendo aquí. ¿Quién nos pueden quitar del poder? Ese es su miedo. Yo escuché un político así, cerquita, ¿no? Primero tenemos que luchar por llegar al poder, y después por sostenernos en el poder, y finalmente por perpetuarnos en el poder. Un senador, ¿sí? No les voy a decir si era del PRI o si era del PAN, pero así de frente. Eso es lo que ellos pensaban. Ahora nosotros vamos a ser destronados, ¿sí? Si su reino, el reino de su gracia llegara, esto significaba, según ellos, que el poder de ellos se terminaba. Todavía querían impedirlo, aprovechándose de que anteriormente Jesús había rechazado la alabanza de las multitudes y que las multitudes lo proclamaran rey, y por eso se le acercaron y le dijeron: maestro, ¿qué no oyes lo que dicen? Repréndelos. Pero al mismo tiempo
¿sí? El tiempo determinado por el Padre ya había llegado a su cumplimiento. Y Jesús le respondió: si estos callan, las piedras hablan. Y eso es cierto, hermanos. Cuando nosotros, al no cumplir con nuestros deberes como iglesia, al no dar el fiel testimonio como iglesia que nosotros debemos de dar, Dios levanta las piedras para que hablen por nosotros. Si hay Cáritas, ¿sí? Si hay, ¿cómo se llaman estos? Del mundo, no, visión mundial. Si hay visión mundial, la ayuda a los pobres, ¿sí? Es porque la iglesia ha fallado, ¿sí? Esas son sus piedras con las cuales Dios les reprocha: tú no has hecho tu parte, tú no estás cumpliendo con tu oficio. Así que les dijo que si sus discípulos callaban, aún las mismas piedras gritaban. Y también les recordó un pasaje: de los labios de los niños llegaría a él la alabanza de la creación. Es por eso que pasamos a los niños, ¿sí? Porque los niños no son la futura iglesia, no son los futuros, no, es la iglesia. La iglesia se compone de bebés, de niños, de adultos, de ancianos, de viejecísimos y viejecísimas. Siguen siendo iglesia. Aun cuando ya no pudieran caminar, aun cuando ya no pudieran venir a la iglesia, aun cuando estuvieran postrados en su cama por alguna enfermedad terminal, siguen siendo iglesia, hermanos. Los niños no son ciudadanos de tercera clase, ni los jóvenes. Para Cristo sí son importantes. Para los adultos no, porque todavía no diezman, todavía no ofrendan, son estudiambres, ¿sí? Pero cuando sean profesionistas, no, muchos profesionistas en nuestra iglesia, entonces sí les vamos a lavar el coco, ¿verdad? No, mira, Cristo te ama, Cristo te quiere, Cristo lo otro, Cristo aquello. Cuidado, hermano. Eso es lo que el Señor quería que diga. ¿Sí? El Señor se puso furioso cuando le alejaron a los niños. Aquel joven que se acercó: ¿qué puedo hacer para hacer eso? No, mira, vete para allá, vete a terminar, vete a hacer tu tarea y a ver si pasas tu examen a título de suficiencia. No, el maestro lo atendió. Vaya usted, pídale una audiencia al EPN. Sí, a ver, tú ve y pídele a ver si se la da. No, hermanos, no. Para Dios no. O a este señor también que se viste con una tunicota aquí grandota y que creo que vive en el Vaticano. Vaya y pídale una. A ver si se la da, hermanos. Vean ustedes entonces, hermanos, de veras, eso es lo que tenemos que ver de todo esto. Ellos estaban viendo que su poder se les iba de la mano, pero que el Señor sí veía que todos eran su pueblo, desde el indígena, desde el niño, desde el aristócrata, el de alta alcurnia, el de la clase media. Todos aquellos que han rendido su corazón a Cristo son su pueblo. Él no tiene élites, ¿sí? No tiene iglesias aristocráticas, no tiene iglesias humildes. Y por eso le citó de los niños, de los que maman. La petición de los fariseos reflejó la hostilidad de Jerusalén. No lo querían. Esa era la realidad, hermanos. No querían a Jesús. Cuando había llegado Jesús cerca de la ciudad, ¿qué hizo Jesús? Lloró.
lloró. Piensa aquí una madre, un padre, con sus 50, con sus 40, o sus 60 años, o 70, los que usted quiera. Su hijo, su hija, de 20, de 30, joven profesionista, de éxito, ¿sí? Con un buen puesto. ¿Ya se le olvidó que usted le cambió el pañal? ¿Que usted le dio el biberón? ¿Que usted lo llevaba de la manita al kinder? Ya se le olvidó todo eso, ¿sí? Y que ahora le dijera, ¿sí? No te necesito, ¿sí? Vete para allá, ¿sí? Que usted rechazara a su padre, que usted rechazara a su madre. Ya deja de molestarme, vieja, fue otro tu tiempo. Ya, ruco, mira, ya no me... Aquí, no. Tú nomás me quieres tener aquí, aquí, aquí y allá. Jesús vino a su pueblo. Les dijo, yo soy el Mesías, yo soy su rey, me ha enviado el Señor. Y a lo largo de su ministerio les dio muchas pruebas de que Él era el Mesías. Pero no lo creyeron. A lo suyo vino. ¿Y qué dice? Los suyos no le recibieron. ¿Sí? Si usted fuera a la casa de su hijo casado o de su hija casada, una mansión, no sé, pues un departamentito, usted se tuvo que conformar con un departamentito porque tenía que pagar la escuela del chamaco, tenía que pagar la colegiatura, tenía que pagar el pasaje, tenía que pagar la torta, tenía que pagar todo, y usted pues solo con un departamentito. Ahora él ya tiene su posición, ya es ejecutivo, tiene una mansión, tiene alberca, tiene todo eso, y usted va a su casa a visitarlo y le cierra la puerta. ¿Qué haría usted? ¿Qué sentiría? Piénselo, ¿no? Puede llegarse, ¿eh? Sabemos de casos que se han llegado. Sí han llegado esos casos, hermanos. Ahora el Señor llega a su pueblo y no lo recibe. Lloró. Lloró como lloraría usted, como lloraría yo, como el Señor se pone también cuando usted lo rechaza, cuando le está ofreciendo su amor, le está ofreciendo su salvación. Hijo, te amo, aquí están mis brazos. Y usted lo rechaza. Es el mismo lloro. Este era el lamento, que no había conocido su gracia, que no conoció ese hijo la bondad de Dios, que pudo haber quedado tirado en un basurero, pero Dios le dio una madre que lo cuidó, que pudo ser un hijo sin padre, pero Dios le puso un padre, que desde chiquito podría haber estado en la esquina vendiendo chicles o limpiando parabrisas, pero Dios lo colocó en un hogar para que creciera. Esto no vio Israel. ¿Qué se haría? Tenía árboles, que si tenía vid, que si tenía todo, era por la gracia y la bondad de Dios. Y por eso lloró Jesús. Este era su lamento. Esta entrada también fue todo un sufrimiento para él. Pero con este sufrimiento se cargó en él la culpa del pecado, a fin de poder hacer la expiación. Por medio de su expiación recibiría autoridad para crear un tipo de vida diferente, una vida en la cual los hombres servirían a Dios con verdad y buscarían su gracia. Este era el propósito de su venida, y esto era lo que él quería mostrarle al pueblo en esos días de Jerusalén. Finalmente, su entrada triunfal. Jesús no era místico. Jesús no era estoico. Jesús no era masoquista. Jesús no era epicúreo. Él absorbió una humanidad, una naturaleza humana real y verdadera. Y tuvo momentos de tristeza. Lloró. A cualquiera de esos, a lo mejor hasta suspiritos nos salieron algunos.
Pero cuando estuvo en el templo, ¿qué hizo? Por favor, sí. Ay, que se les doble el corazoncito, sálganse del templo de mi Padre. Miren, ustedes me están partiendo el corazón. Les suplico de la manera más atenta, váyanse, miren. Así les dijo. ¿Qué hizo? Se enfureció, porque la casa de su padre, ¿sí?, estaba siendo mal usada. ¿Sí? Esto era una profecía de la restauración cultica. Que ningún hombre, ningún individuo, ni usted ni yo, podemos adorarle como se nos dé la gana. Él ha dicho cómo se le debe adorar. Y frente a las demandas de Dios, solo hay una alternativa: la obediencia. Lo toma o lo deja. El que conmigo no es, contra mí es. ¿Sí? Y el que no bebe, no hay alternativa, hermanos. ¿Sí? Solo tiene esas dos opciones. Así que no iba a permitir que su culto se siguiera pervirtiendo. Entró en el atrio de los gentiles. Vio que ahí había mercaderes y cambistas que vendían animales para los sacrificios. Habían hecho de la fe un negocio, vendiendo escapularios, vendiendo amuletos, vendiendo agua bendita. Los de estos, ¿cómo se llaman? Pare de sufrir, también venden. Le dan otro nombre, ¿verdad? Pero sí, pero también le venden agüita, ¿eh? Sí, también le venden agüita. Y puede usted llevar su botella de Coca-Cola, sí, nomás vacía para que no se contamine, ¿eh? Y bien lavadita. Y sí, hermano. Miren, con estos ojos lo he visto. Agua de Tierra Santa. Ah, es agua de Tierra Santa, sí. Pero le dan el mismo aspecto milagrero. En eso habían pervertido la fe. ¿Sí? Entonces, por cierto, era necesario que los cambistas estuvieran cerca del templo, ya que los pagos que había que hacer al templo debían de hacerse en moneda de nacional, diríamos, el shekel ahora, ¿verdad? También deberían de estar cerca los animales o las palomas para los pobres, para los sacrificios. Pero el hecho de que lo realizaran sus negocios dentro del mismo recinto del templo mostraba que no prestaban atención a la santidad de Dios, a la santidad del templo. Este lugar en este momento, hermanos, es el templo del Señor. En el momento que convocamos al culto, ¿sí? Y vea usted algunos haciendo gatos. ¿Sí? Están haciendo gatos, rayando los himnarios, haciendo bolitas y, ¿sí?, o acá pisándole al celular o viéndole aquí si ya le llegó el mensaje, ¿sí?, o con los audífonos, esos que son tan ocultos ahora, etc. Entonces todo esto ya se había perdido, esa santidad. Es lugar santo, hermanos, ¿sí? Solo pensaban en sí mismos, en sus propios intereses. Este era el resultado del servicio de la autojusticia. En este servicio cada uno solo miraba por sí mismo. Esta gente no tomaba en cuenta a Dios ni atendían la santidad de su gracia. Eran unos irreverentes en la casa del Señor. Ese es el punto. Que eran irreverentes, como muchos hoy en día todavía lo son. Por eso en santa indignación el Señor les dio: ándele, no lo vuelva a hacer. ¿Qué instrumento usó? ¿Quieren algunos saber lo que es un latigazo? Sí, eso es lo que usó, eso es lo que usó el Señor, ¿sí? Echó fuera a los vendedores, volcó sus mesas de los cambistas, era celoso por la santidad de la casa de Dios. Ella debía de ser una casa de oración, pero la habían hecho una cueva de ladrones y de asesinos, porque cuando los hombres solo se preocupan por sí mismos, y esto va para los piedricadores, ¿sí?, matan la verdadera fe, matan la verdadera vida. ¿Qué es lo que busca Dios?
La verdadera vida busca a Dios. Allí estuvo como lo que es realmente Rey de Israel. Limpió el templo. Y díganme, ¿no había soldados? ¿No había gente fuerte? Había, pero nadie se atrevió a resistirle. Porque así es cuando alguien le reconoce su autoridad. ¿Sí? Este celo de Cristo sigue operando hoy. Él desea mantener nuestros corazones limpios. Desea que nuestros corazones sean limpios. Se pone celoso cuando usted coquetea con otro Dios, con otro ídolo. Llámese trabajo, llámese escuela, llámese lo que sea, novio, novia. Bueno, solo lo menciono, pero no porque sea autoritativo, no autorice, amante o amanta. Digo, porque existen, pero no es que Dios lo apruebe, desde luego, lo estoy diciendo. Todo eso es un ídolo. Cuando uno lo pone en lugar de la voluntad de Dios, en lugar de sus mandamientos, es usted un idólatra. Está abrazando a un ídolo. Y eso es entonces lo que quiere el Señor, limpiar nuestros corazones. Él es celoso. Él no comparte, hermanos. Pero además, no solo se pone celoso cuando lo cambiamos por un ídolo. Mire, si un esposo es un engañado, le da carta de divorcio a la esposa. Te me vas ahorita. Si una esposa es engañada, hace lo mismo, le cierra la puerta y te me largas ahora. ¿Sí? Pero Dios, pese a que somos todo eso, Él quiere restaurar nuestros corazones. Pecaste, hijo, pero te quiero perdonar. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Esta es una profecía, hijos. Yo no sé cuándo entró en su corazón, pero fue una victoria, porque su corazón era duro, su cerviz dura, dice la Escritura, de hierro, dice la Escritura, de piedra. ¿Sí? Y Dios conquistó su corazón. Esta también era una entrada triunfal al corazón de sus elegidos, de usted y de mí. Así que, hermanos, concluimos con esto. Jesús lo reclamó y nosotros tenemos que tenerlo presente. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde está su autoridad en la economía? ¿Dónde está su autoridad en la pedagogía? ¿Dónde está su autoridad en las ciencias? ¿Dónde está su autoridad en el negocio? ¿Dónde está su autoridad en su vida personal? Él es rey de todo y va a exigir cuentas de todo. Así que no se engañe, el apóstol nos lo dijo bien claro. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Usted puede hacerlo en oculto, usted puede esconderse, hacerlo a escondiditas de esta, escondiditas del otro, pero Dios va a revelar su pecado. David lo quiso hacer en secreto, ¿sí? Y Dios reveló entonces su latrocinio, su pecado. Así que tarde o temprano, su pecado estará a flote. El Padre le dio autoridad a Jesús para llevar a cabo la restauración después de haber expiado el pecado. Jesús no tolera la impiedad. Jesús es santo. Jesús es amor. Jesús es paciente, pero no es tonto, no es idiota. Es justo.
Y si le tiene paciencia, de gracias. Si no ha caído es por su paciencia, porque lo ama, porque la ama, porque está esperando que usted reconozca su pecado y le pida perdón. Pero si no lo hace, su tiempo se acabará. Y entonces el juicio de Dios vendrá sobre su cabeza. La voluntad de Cristo es que toda su vida, la totalidad de su quehacer, sea dedicado para Dios. Esto no quiere decir golpes de pechos, ni cantos de signos. Quiere decir que también tenga autoridad en los asuntos de su trabajo. Él dijo, 7 días trabajarás y... ¿Quién es usted para enseñarle a Dios que le hace falta un 8º día para trabajar? Piénselo, ¿eh? Reconozcámosle en su autoridad por medio de la fe. No hay otro lugar. De una auténtica fe. Entonces, créanlo. En verdad, perdonará sus pecados. David pecó y su pecado fue denunciado. Y David se arrepintió, sintió el peso de su pecado y el Señor de inmediato le dio el consuelo. Tu pecado ha sido remitido. Así Él también limpiará nuestros corazones, limpiará nuestras vidas. Pero no solo eso, traerá sanidad al mundo, porque el cristiano economista será rey. Su rey será el que dirija su actividad económica y cada una de las actividades, y ahí entonces se manifestará el reino. ¿Cree en Jesucristo? Yo también. Ha entrado Jesús en su corazón, en el mío también, en el sentido del gobierno de la totalidad de nuestras vidas. Así que, hermanos, la entrada triunfal a Jerusalén es su profecía de la entrada triunfal a nuestros corazones, pero también la entrada triunfal del reino final de Dios, donde solo estarán aquellos elegidos y aquellos que son hijos del reino. Todos los demás, lo siento, no puedo apapacharlos, desaparecerán. Lean Corintios, ¿sí? No entrará, dice, ni el afeminado, yo no sé. No entrará el que dice mentiras. No entrará, y ahí está la lista, hermanos. No podrá ver eso en el reino de Dios. Así que arrepintámonos de nuestros pecados y pedamos que el Señor restaure nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, los que aquí estamos reconocemos que te hemos fallado, unos de una manera, otros de otra, pero al fin y al cabo todos te hemos fallado. Yo te pido perdón, Señor. Mi hermano te pide perdón, mi hermana te pide perdón, tu pueblo aquí reunido te pedimos perdón. No solo por nuestros pecados morales, Señor, sino por nuestras negligencias de manifestar tu reino ahí donde tú nos has puesto. No hemos declarado tu soberanía en nuestro trabajo, no hemos declarado tu soberanía en nuestros estudios, no hemos declarado tu soberanía en nuestras vidas privadas. Si es que hubiera, Señor, porque todo está delante de tus ojos. Padre, por eso te pedimos perdón. Pero queremos pedirte que en tu infinita misericordia nos restaures, Señor, a una vida plena de testimonio, de fidelidad, de amor, Señor. Que las costumbres y las tradiciones de esta época no nos seduzcan y nos arrastren, sino que cada uno esté dispuesto, Señor, a cumplir con su testimonio. Levanta tu iglesia, Señor. Mueve a tu iglesia, Señor, de tal manera que sea manifiesto tu reino en todas las esferas de la vida. En Jesús oramos.
Amén.